Fray Leonardo Sierra. Voy a hablar sobre las plantas hidroeléctricas. Yo voy a hablar más que todo la parte de la historia. ¿De dónde provienen las plantas hidroeléctricas? Las plantas hidroeléctricas provienen de los molinos, ya que los molinos usaban el viento para generar energía. Es parecido, pero se utiliza el río. Ya con unas paletas va empujando y va generando energía para almacenarla en un generador. Bueno, a comienzos de 1877, unos individuos crearon uno pequeño cerca de un río. ¿Qué hacía este pequeño hidroeléctrico? Pues lo usaban más que todo para moler trigo, para tejer algunas telas y otras funciones que les podría beneficiar. Así pudieron organizar mejor el campo y otras funciones ya en esos siglos. Ya en el siglo XIX, cuando Edison, que era 3 años de que Edison creara la lámpara, se creó la primera planta hidroeléctrica, que esta fue creada en las partes de Washington, en Estados Unidos, que el consumo de esta planta aguantaba hasta 250 lámparas prendidas. Ya hoy en día pues ya pueden aguantar para millones de personas. Bueno, ya cuando la primera planta hidroeléctrica fue creada, esta se vio a encontrar dificultades con el medio ambiente, ya que estas les quita el derecho a los peces y no les hacía llegar muy bien al medio ambiente, aunque estas plantas son las que mejor tienen cuidado con el medio ambiente. También estas plantas buscaron nuevas formas para que no se pudieran prever el consumo de los peces con falta del río. Bueno, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Wilmer Fernando Puentes. Voy a hablarles acerca de las características de la planta hidroeléctrica, cuyo tema fue el que nos correspondió para la exposición de esta materia. Digamos que hay dos características principales que tienen las plantas hidroeléctricas, digamos que son las más relevantes. Es la potencia, que está en función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse o el caudal del río y el nivel medio de las aguas debajo de esta central, y el caudal máximo generado por las turbinas que contiene la planta, además de las características de estas y de los generadores usados durante su transformación. Y la otra característica más relevante es la energía garantizada en un lapso de tiempo, que digamos en este caso sería de 1 año, y que también está en función del volumen útil del embalse o el caudal del río donde se encuentra la planta, y también de la potencia instalada, es decir, los vatios que genera esta. Con respecto a eso, pues la potencia de una central puede variar desde unos pocos megavatios, como es el caso de las centrales mini hidráulicas, son llamadas así, hasta decenas de miles de megavatios, como es el caso de la reserva de Itaipu, entre Brasil y Paraguay, cuya capacidad de potencia o de eficiencia ganada es de 14.000 megavatios. O la presa de las Tres Gargantas, ubicada en el Medio Oriente, más exactamente en China, con una potencia de 22.500 megavatios.
Continuando, pues, digamos, con las características de la planta, de una planta hidroeléctrica. También se caracteriza porque, digamos, al igual que las centrales térmicas, utilizan combustibles fósiles y producen la energía de manera muy similar. ¿En qué se diferencian estas dos centrales generadores de energía? En que la central térmica utiliza el vapor del agua para generar electricidad. Y la diferencia radica en que la central hidroeléctrica sí utiliza la presión o la potencia del caudal de agua directamente para generar la energía eléctrica. ¿Sí? Beneficios que trae una planta hidroeléctrica, digamos que es el ahorro del consumo de estos combustibles fósiles. Digamos, un ejemplo claro de este es el proyecto hidroeléctrico Palomino, que está ubicado en República Dominicana, que, pues, cuya eficiencia le traerá al país un ahorro de 40.000 barriles de petróleo, lo cual significa mucho ahorro energético y de combustibles fósiles para este país, ¿no? Eh, digamos que en cuanto a la eficiencia de las turbinas, también podemos hablar de las turbinas, ya que estas generan una eficiencia de ganancia del 83%, es decir, una pérdida de potencia de tan solo el 17%, lo cual es muy bueno para garantizar el flujo de energía continuo. En comparación con las turbinas antiguas, que, digamos, no eran tan eficientes o tan modernas, y pues que generaban una eficiencia de ganancia de apenas del 30%. Entonces, el resto eran pérdidas, que significa el 70%. Y las turbinas, digamos, más utilizadas para la generación de energía hidroeléctrica son las turbinas Pelton, las turbinas Francis, las Kaplan y las Turbo. Eh, Muchas gracias por su atención y hasta luego. Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Alejandro Telles. En mi caso voy a hablar sobre las partes de una planta hidroeléctrica. Estas son 10 partes por general. Pues esto está constituido de la siguiente manera. El embalse es un sitio, un depósito de agua que se hace de manera artificial o es de manera natural, ¿sí? Se aprovecha tanto el brazo de un río, el lago o un río en su totalidad. Esta agua es aprovechada también porque, como es natural, la utilizan también para abastecer ciudades cercanas o pueblos o para riego de campos donde siembran. Y asimismo, pues obviamente va a ser eh, como utilizada para generar la electricidad y que pues obviamente la hidroeléctrica funcione. En segundo lugar, podemos ver la presa. La presa es uno de los muros o barreras que se le construyen al paso del río, del brazo del río o pues obviamente del embalse que construyeron artificialmente. Pues esto es prácticamente construido en piedra, concreto o en materiales que puedan ser, digamos, impermeabilizantes o que no tenga problemas de filtraciones. Pues por lo general este muro tiene como dos partes, ¿sí? Una es la corona, que es la parte de arriba hasta donde llega el tope del río, ¿sí? Y otra que es llamada la cortina. La cortina es la parte como central del muro, donde ellos como que tienen la capacidad de saber hasta qué tope puede llenarse ese embalse o puede llenarse hasta donde pueden construir el muro en sí, que en este caso es la que va a sostener el agua o el líquido que va a pasar por la planta hidroeléctrica.
En tercer caso o en tercera parte tenemos las rejas filtradoras, pues su nombre lo dice todo prácticamente. Las rejas filtradoras cumplen la función de evitar que pase mugre o cosas obviamente que puedan estropear o dañar la función de las turbinas, porque como bien sabemos los ríos o embalses traen mucho mugre, no tan solo puede ser mugre del humano, sino también natural, como un árbol o no sé, un tronco, barro, no sé, o alguna piedra. Y esto puede dañar el funcionamiento obviamente de las turbinas, que pues es una de las partes principales de la, de la planta hidroeléctrica. Como cuarta parte de la planta hidroeléctrica tenemos la tubería forzada. Esta tubería es altamente resistente porque aguanta presiones de agua muy altos. Estas tuberías llevan el agua de una parte superior a una parte inferior. Como ustedes bien saben, al hacer ese movimiento de agua, esto hace que convierta la energía potencial a una energía mecánica, ¿sí? Estas tuberías son impermeabilizadas, evitan corrosiones, son muy resistentes por, obviamente, tanto a las presiones como golpes del agua. Estas tuberías también pues, son fáciles de unir y pues son construidas en hormigón armado u hormigón precomprimido. Como quinta parte tenemos el conjunto de grupos turbina alternador. Esto es un dispositivo que transforma la energía mecánica de rotación a una energía eléctrica, ¿sí? Estas funcionan como un generador eléctrico, formando o formados por bobinas o por imanes que generan un campo magnético bastante potente para poder transformar la energía mecánica a una energía eléctrica. Como sexta parte de nuestra planta hidroeléctrica tenemos la turbina hidráulica, pues su nombre prácticamente lo dice. Es una máquina que transforma la energía de un fluido, pues en este caso es el agua, la transforma en una energía mecánica de rotación, ¿sí? Pues esta energía es generada obviamente por un fluido de agua o de un líquido muy, muy fuerte y pues asimismo genera la rotación de nuestra máquina para poder generar la energía total y pues obviamente generarle la suficiente corriente eléctrica para pues así suministrársela a nuestra planta hidroeléctrica. Pues como séptima parte de nuestra planta hidroeléctrica tenemos el eje. Pues el eje es una pieza pues prácticamente principal del motor, ¿sí? Esto pues también se le llama un turbocompresor, ¿sí? El eje es el encargado como de aprovechar la fuerza del motor y pues asimismo que salgan los gases por la parte del escape del motor. La turbina pues también se une a un tipo como de compresor y pues así envía la presión de los cilindros a un motor pues, y que aumente nuestra potencia pues, en nuestro motor en sí. Como octava parte de nuestra planta hidroeléctrica tenemos ahora el generador eléctrico. Pues el generador eléctrico es una máquina eléctrica rotativa pues que transforma energía mecánica en eléctrica. Esta máquina pues consiste en un funcionamiento gracias a dos partes, tanto el rotor, que es una parte móvil, y el estator, que es una parte estática. Estos generadores funcionan de la siguiente manera, o sea, si uno de los o sea, si una de las partes genera flujo magnético, esto le llama inductor, y la otra parte si genera electricidad, pues se le llama en este caso inducido. Como novena parte tenemos los transformadores. Estos transformadores son pues obviamente los encargados de elevar o disminuir pues la electricidad en nuestra planta hidroeléctrica. Pues esto va por medio de campo magnético, pues esto mantiene la misma potencia siempre y pues asimismo poder
estas plantas transmitir pues, la electricidad de una manera eficiente hacia pues, las ciudades que están destinadas para este fin. Pues como décima y última parte tenemos pues las líneas de transporte de energía eléctrica. Pues esta parte prácticamente también lo dice todo. Pues es la parte donde se suministra pues la electricidad pues, a los elementos necesarios o hacia donde va destinada esta electricidad. Pues así llega a los puntos donde lo consumen o pues donde la utilizan y pues estos son llevados a través de unos cables. Estos cables son denominados cables de alta tensión, ¿sí? Estos cables están hechos o por lo general los hacen en cobre, en acero o en aluminio, ¿sí? Pues estos están llevados a distancias, a través de altas distancias, ¿sí? Pueden llevarlas, no sé, desde la planta hidroeléctrica a miles de kilómetros. Entonces estos cables de alta tensión pues están sostenidos por torres también denominadas torres de alta tensión. Pues estas son las 10 partes. Muchas gracias y hasta la próxima. Hoy les voy a explicar el funcionamiento de una planta hidroeléctrica. En primer paso, lo que se hace es coger el caudal de un río, el cual es dirigido mediante diferentes canales al embalse, el cual se encuentra compuesto por una presa. Esto se encarga de recoger y mantener toda el agua necesaria para cumplir con esta operación. Una vez se tiene el agua necesaria, lo que se hace es que mediante una tubería de presión, esta es enviada del embalse a una turbina, la cual gracias al movimiento del agua y a la velocidad que adquiere, gira. El movimiento del agua principalmente se logra gracias a la gravedad o a presión que se lleva esta tubería. Este movimiento generado en la turbina pasa mediante un eje al generador eléctrico, el cual se encarga de convertir el movimiento en electricidad gracias al flujo magnético. Faraday hizo su propio generador sospechosamente similar, el cual al girar un disco de cobre por el medio de un imán, genera una corriente continua. En este caso particular, es el material conductor el que se está moviendo y no el campo magnético, pero la fórmula sigue siendo cierta, ya que en realidad cómo se mide el movimiento va a depender de la referencia que se está utilizando. Ahora tomemos un imán girando en un eje y pongamos un material conductor alrededor de él. Dado que durante la mitad del trayecto los imanes se están acercando a uno de los cables y durante la otra mitad se están alejando, la variación del flujo magnético se invierte y por lo tanto se va a generar una corriente alterna. La energía eléctrica producida en los generadores pasa a una subestación, la cual se encarga de elevar los voltajes a los niveles necesarios para poderla llevar a los lugares que se necesite. Una vez tengamos energía a la entrada de la subestación que nos llega por las estructuras de transmisión, estos niveles de energía llegan en tensiones de 230.000 voltios. Con esta tensión en la entrada de la subestación y con los diferentes equipos que componen la subestación, como son los sesionadores, los equipos de medida, los tableros de control, se inicia ese proceso de transformación dependiendo las diferentes necesidades de los clientes. La energía que llega por robustas líneas y enormes torres tiene un voltaje muy alto. Por eso, con la ayuda de estos transformadores que se encuentran dentro de la subestación, se reduce a niveles que pueden ser distribuidos a los centros urbanos y zonas rurales. Las hidroeléctricas son una de las más importantes fuentes generadoras de energía, pero a la vez representan uno de tantos factores de pérdida de la biodiversidad en el mundo. Los bosques en Colombia no se escapan de esta situación y se encuentran en medio de esta disyuntura.
Por años, las hidroeléctricas han sido consideradas como sinónimo de desarrollo. Colombia, gracias a su topografía, pluviosidad y recursos hídricos, cuenta con un potencial excepcional alto para el desarrollo de este tipo de macroproyectos de ingeniería, y en efecto, no se puede negar que la generación eléctrica del país depende casi un 70% de ella. Son múltiples las razones que hacen que este tipo de obras sean consideradas como una opción atractiva para la generación de energía. Su operación es más económica que las termoeléctricas, su construcción es menos costosa que las plantas nucleares, pueden proveer energía a gran escala y tienen el potencial de generar bajas emisiones de gases contaminantes que contribuyen al efecto invernadero. Todas estas son razones suficientes que han considerado los tomadores de decisiones a nivel estatal para que en varias regiones del país se hayan levantado sobre importantes afluentes. Centrales hidroeléctricas como Guavio, Urra, Salvajina, Chivor, Calima, Alto Chicamocha, Hidromiel, Hidrosogamoso, Peñol, Guatapé, Ituango, San Carlos, Betania, El Quimbo, entre otras que suman 33 en el caso de Colombia, según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía. Actualmente, la capacidad de producción del país ronda los 19.000 megavatios y el propósito nacional es garantizar el suministro energético necesario para el desarrollo de Colombia. Precisamente en aras de garantizar esa seguridad energética, hoy se desarrolla uno de los más grandes proyectos hidroeléctricos del país, Hidroituango. Esta hidroeléctrica, ubicada en el valle del río del Cauca, a su paso por un puñado de municipios en el departamento de Antioquia, en el noroccidente de Colombia, promete ser la más importante, ya que generará el 17% de la energía del país. Sin embargo, como los evidencia el desastre que actualmente lo rodea, la construcción y el mantenimiento de hidroeléctricas representa un innegable costo económico, social y ambiental, en particular para la población más protegida de la sociedad, tal como lo ha manifestado Mongabay Latam en 2 artículos recientes. Las hidroeléctricas en Colombia. A continuación, se nombrarán las 10 hidroeléctricas que más generan energía en Colombia. La primera de ellas, el proyecto hidroeléctrico de Pescadero Ituango, ubicada en Antioquia, acoge a los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, Peque, Sabana Larga y Buriticá. Se abastece del río Cauca y tiene una potencia de generación de 2.400 megavatios. La segunda de ellas, el proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo, se ubica entre los municipios de Ituango, Briceño y Valdivia en Antioquia. Se abastece del río Cauca y tiene una potencia de generación de 750 megavatios. La siguiente, el aprovechamiento hidroeléctrico Porce 3. Se ubica en los municipios de Amalfi, Guadalupe y Anorí en Antioquia. Se abastece del río Porce y tiene una potencia de generación de 660 megavatios. La cuarta de ellas, la central de Guatapé. Se ubica entre los municipios de El Peñol, Alejandría, Marinilla, Concepción, Guatapé y San Vicente. Tiene una potencia de generación de 560 megavatios. La quinta de ellas, el complejo hidroeléctrico Guatapé Playas. Acoge a los municipios de San Carlos, Guatapé, El Peñol, Marinilla, San Vicente y Concepción en Antioquia. Se abastece del río Nare y Guatapé y tiene una potencia de 764 megavatios. La sexta, central hidroeléctrica San Carlos. Tiene una potencia de generación de 1.240 megavatios. Esta hidroeléctrica está ubicada en el municipio de San Carlos, Antioquia, y se abastece del embalse sobre el río Guatapé. La séptima de ellas, la central hidroeléctrica del río Bogotá. Se ubica entre los municipios de San Antonio del Tequendama, Soacha y Mesitas del Colegio, en Cundinamarca. Tiene una potencia de generación de 548.8 megavatios y se abastece del río Bogotá. La octava, hidroeléctrica del Guavio. Acoge a los municipios de Gachalá, Junín, Ubalá, Huasca, Gacheta y Gama. Se abastece del río Guavio y tiene una potencia de generación de 1.200 megavatios. La novena de ellas, la cadena de generación hidroeléctrica Pago. Acoge a los municipios de Soacha, Cibaté, Granada y Mesitas del Colegio en Cundinamarca. Se abastece del río Bogotá y genera una potencia de 600 megavatios. La décima y última, la central hidroeléctrica de Chivor. Acoge a los municipios de Chivor, Garagoa, Guateque, Somondoco y Tensa en Boyacá. Se abastece del río Garagoa y Somondoco. Tiene una potencia de generación de 1.000 megavatios.